Hello again, and we're back. So, page 23. Vamos a checar los ejercicios de la página 23. Have you ever eaten sushi? Yes, I have. In fact, I ate some just last week. Number 2. Have you ever tried Moroccan food? No, I haven't, but I like to. Number 3. Did you have breakfast today? Yes, I did. I ate a huge breakfast. Number 4. Have you ever been to a picnic at the beach? Yes, I have. My family and I had a picnic on the beach last month. We cooked hamburgers. Number 5. Did you cook dinner last night? Yes, I did. I made spaghetti with tomato sauce. So this is about the simple past and present perfect. Remember that you have the grammar pluses. You can start. And vamos a trabajar aquí. What happened in these situations? Jack had a beard. Now he hasn't got a beard. He has shaved off his beard. Okay. ¿Qué sucedió? ¿Sale? Entonces tienes que usar esos dos tiempos. Tómale foto, hazle screen, porque esto va a ser parte de la evidencia que vas a mandar en la publicación que hay en Classroom, ¿sale? Para yo verificar que sí estuvieron trabajando. Y ya que nos veamos, si hay dudas, las checamos, ¿sale? Entonces, póngale pausa, screen o algo y revisen eso para que lo escriban y lo manden como evidencia. O lo agreguen como un documento Word también, ¿sale? Y vamos a trabajar en este otro. Está un poco más larguito. Put the verbs in brackets in the correct form. Present perfect o past simple. Aquí vas a usar presente perfecto o pasado simple. Uno de los dos, ¿sale? Aquí está. Nada más hagan hasta la 10 para que no se me estresen. Chequen, háganle screen, pónganle pause y eso es lo que van a trabajar con estos dos tiempos. Necesitamos prácticas, son tiempos que ya hemos revisado y a lo mejor se nos olvidó o a lo mejor tenemos ahí pendiente algo que no practicamos bien en el pasado. Entonces, para que lo chequen, por favor. Tomen su tiempo, hagan su actividad, la suben como evidencia, ¿sale? Y vamos a seguir con la página, la página 24, 25. Hay vocabulario. Lo que queda aquí es solamente vocabulario, ¿sale? Entonces, para que lo estén checando, por favor. Sorry for that. Perdón, me estaba distrayendo un poco acá. So, page 24, word power, cooking methods. Cooking methods. How do you cook the foods below? Entonces son las formas de cocinar, métodos de cocina, formas de cocinar, ¿ok? How do you cook? The methods that are most common. For example, fish. How do you cook fish? You bake, hornear. Nah, I don't think so. Maybe. You boil. Boil es cocerlo o hervirlo. Fry, freírlo. Yeah, yeah. Grill es, ahí está, asado a la parrilla. Roast es rostizado, ¿ok? Que puede ser también al horno, pero tiene una cocción diferente. No es horneado, es diferente. Y dependiendo del tipo de comida es como se le da el nombre, ¿no? Steam, que es al vapor, ¿ok? Entonces aquí es checar y marcar qué formas tú, si es que cocinas o has visto o al menos de qué forma te has comido eso, ¿no? De qué forma te has probado esa parte. Fish, shrimp, eggs, chicken, beef, potatoes, onions, corn, and bananas. So keep your answers there. I think I'm gonna uh, give you my opinions. For example, uh, this could be Mexican techniques. We have a lot of things like Mexican can cook, right? But let's think about general stuff. Fish.
We can bake, fry, grill, steam, and roast. Shrimp, boil, fry, and grill. Eggs, boil and fry. Chicken, bake, fry, grill, roast. Beef, grill, roast. Potatoes, bake, boil, fry, and roast. Onions, fry and roast. Corn, boil, roast, steam. Bananas, bake in bread or pie, fry or grill. So those are some options of this exercise 8. Then we have page 25, perspectives, comfort, food. Listen to the recipe, you have the listening, okay? Do you think this is a healthy fish? Bake macaroni and cheese. Healthy dish, I've said fish. Macaroni and cheese. This is very popular in North America. Not sorry, I don't know why I'm saying that. This is very popular in America. Remember, America is the United States. It's another word to say the United States, okay? So read and listen and give your opinion about this. Write your opinions, write your answers, okay? Look at the steps in the recipe again. Number the pictures from 1 to 8. Would you like to try this traditional American dish? Macaroni and cheese is just pasta with cheese. That's pretty much, okay? A lot of fat, a lot of cheese there, okay? And we have the grammar focus sequence adverbs. Okay, first, then, next, after that, finally. Entonces tenemos los procesos, los adverbios que nos dan secuencia y orden. ¿Orden en qué? En párrafos. Aquí manejas como una receta, entonces te lo está dando en orden. Pero en párrafos, en un artículo que escribamos, en un ensayo, cosas de esas que tiene que llevar un orden. ¿Ok? Y esas palabras de primero, después, siguiente, después de esto y finalmente. ¿Ok? A veces no se usan todas, no necesariamente se tienen que usar todas, pero, por ejemplo, first, then, next, finally, ya. ¿Ok? First, que es primero, then, que es después, next, que es siguiente, after that, después de esto o eso, and finally, finalmente, cerramos, ya es lo último que vamos a mencionar o la conclusión que vamos a darle a esa parte, ¿sale? Entonces, son los procesos en las secuencias de cómo lo vamos a ir organizando. Chéquenlo, ejercicio 10 de la 25, porque voy a dar las respuestas, pónganle pausa si no las quieren escuchar. First, chop some olives, parsley, and cheese. Then, ¿cuál será then? Boil a pot of water. Next, pour some couscous into the hot water and let it sit for 10 minutes. After that, drain the couscous and let it cool. Finally, toss the cooked couscous with the olives, parsley, and cheese. Ahí quedó el orden, ¿vale? Siguiente actividad tenemos listenings y tenemos writing. El writing ya saben que me lo pueden enviar. Y la lectura en la página 27. ¿Ok? Hay que hacerla porque les voy a dar las respuestas en un minuto. Acuérdense que está el workbook pendiente. No lo hemos checado y lo vamos a checar yo creo que la próxima semana entre miércoles y jueves para ya ir terminando esta unidad 4 y viene el primer examen. Ya lo estoy avisando, viene el primer examen para que estén pendientes con eso, ¿sale? Hagan su lectura y le voy a poner pónganle un stop porque voy a decir las respuestas, si no. Scan the article. Which city does pizza come from? When did pizza arrive in New York? What do people in Japan like on their pizzas? Okay. Preguntas que hay que escanear. Aquí viene la habilidad de scan. Ok, me voy a ir a escanear como hace un scan. El scan va por todo el texto.
El skin va por cierta información. ¿Ok? So, answers for B. Read the article. Where do this sentence belong? Write the letters A to E. Number 1 is C. Number 2 is A. Number 3, D of dedo. Number 4 is E. And number 5 is B of beto. ¿Ok? Y tenemos el progress check. Hay que hacer su progress check, revisar, autoevaluarse. Hasta aquí terminaríamos la unidad 4, que es el primer examen. Para el miércoles, no creo que sea probable, pero puede ser que el miércoles empecemos a revisar el workbook. Miércoles y jueves. Y los grammar pluses que tenemos pendiente. Para ya ir cerrando esto, si es que no hubiera dudas. Les veo el miércoles entonces. Se cuidan, sale y me suben la evidencia. No se les olvide. Bye bye.